Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los domingos, pues tenemos horario de práctica guiada correspondiente a las conferencias de fase A que vemos en la semana. Hoy estaremos viendo, como vemos acá, la práctica de la sublimación de la energía. O sea, cómo canalizar esa energía sexual que nos es depositada todos los días al cuerpo físico para hacer las creaciones, que cuando no se tiene pareja o teniendo pareja, pues no se puede hacer la práctica del suprasexo, pues entonces se puede hacer esta práctica de sublimar la energía, o sea, de llevar esa energía hacia los centros superiores para aprovecharla pues de mejor manera y de esa forma pues no tener el nivel del vaso, o sea, ese nivel donde se deposita la energía, pues no tenerlo eh, de la medida media hacia arriba y no estar pues tendiendo a poder llegar a tener una caída sexual o alguna polución nocturna. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. Para las personas que quieran compartir el link de inicio a la práctica, pues recordemos que este es el mejor momento, de manera pues que más personas puedan participar en el en vivo. Bien, bueno, dándole la bienvenida a todas las personas que se unan ahora mismo al en vivo a hacer la práctica. Perdón. Como les decía, cuando la persona teniendo pareja, pues está en esos días donde no se puede hacer la práctica de suprasexo, son esos días de descanso donde la pareja, la mujer, pues no puede hacer la práctica de suprasexo, pues el hombre puede sublimar. O si la persona, hombre o mujer, pues siente el nivel del vaso, o sea, allí donde se nos deposita la energía creadora sexual, si siente esa energía pues ya muy exacerbada, o sea, donde está muy activa, pues entonces se puede hacer la práctica de sublimación. Incluso cuando la persona habiendo hecho la práctica de suprasexo, pues uno de los dos queda cargado energéticamente y la otra persona pues ya transmutó y no le queda más energía, también la pareja pues puede sublimar para no quedar con esa energía allí activa. Entonces se sublima y ya se sube esa energía a los centros superiores. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio
dándole la bienvenida pues a los compañeros que participen en el en vivo y a los que vean la práctica de manera diferida. Entonces vamos a iniciar. Recordemos que esta práctica la hacemos canalizando esa energía a través de nuestros centros energéticos, como vemos acá en la foto de fondo que tengo yo aquí atrás, aquí, esos canales de ida y píngala que se cruzan en nuestra columna vertebral. De hecho, por acá los vamos a ver mejor. Entonces, iniciemos hablando sobre lo que es sublimar la energía, que es aprender a seminizar nuestro cerebro mediante un ejercicio respiratorio. Ese ejercicio es un pranayama en donde nosotros vamos a imaginar nuestra columna vertebral y nuestro cerebro, así como vemos acá en el caduceo de Mercurio, donde vemos esta, digamos, esta parte de en medio viene a simbolizar nuestra columna vertebral y las dos serpientes son los dos canales que se entrecruzan, como les decía, en torno a nuestros centros energéticos y suben hacia nuestra energía para seminizar nuestro cerebro. ¿Por qué sublimar la energía? Pues todos tenemos un vaso donde se deposita la energía creadora sexual y notarán que nos sentimos más excitados cuando el nivel del vaso está lleno o del medio hacia arriba. Recordemos que también esto sucede en un principio cuando todavía no estamos o no hemos comprendido pues cómo, digamos, cómo estar muriendo de instante en instante, para que todas aquellas veces donde tenemos impresiones, estar muriendo a cada una de esas impresiones, no llegar a identificarnos y de esa manera pues no llegaría a excitarse esa energía. Entonces, por eso les decía, en principio es que puede llegar a sentirse este punto donde sentimos, o sea, que como que esa energía pues está, digamos, más activa, porque no hemos estado observando cada uno de esos procesos donde se genera alguna impresión, no se transforma y entonces se está activando esa energía. Y pues cuando sentimos ese proceso en el día donde se siente esa excitación de la energía y no se puede ir a transmutar, bien porque no se tenga pareja o porque la pareja en ese momento no pueda o no quiera, pues entonces se puede sublimar la energía. Entonces, cuando una persona tiene el nivel del vaso alto y no tiene con quién transmutar su energía o tiene pareja pero no puede practicar por alguna razón de salud o lo que sea, pues entonces se sublima la energía de manera de aprovechar pues esa energía para revitalizar nuestros centros superiores o incluso para revitalizar alguna parte del cuerpo, porque una vez que subimos, o sea, canalizamos esa energía hacia el cerebro, allí seminizamos el cerebro y posteriormente se baja el resto de la energía hacia el corazón y del corazón sentimos que se expande hacia ese lugar del cuerpo que necesitamos revitalizar. Beneficios de la sublimación: este ejercicio es regenerador, ayuda mucho en cuestiones de salud, nos permite llenar nuestro organismo de prana, inunda nuestros pulmones de suficiente oxígeno para fortalecer nuestro sistema circulatorio y pulmones, y aumentamos nuestra capacidad de concentración y nuestra capacidad intelectual. O sea, cuando iniciamos en estos estudios que como les decía, no estamos muriendo a cada una de las impresiones, que todavía no tenemos una buena concentración, una buena imaginación, todavía no hemos desarrollado una buena voluntad, pues es bueno hacer este ejercicio todos los días. Es bueno tener claro que no crea los cuerpos existenciales del ser, que para hacer las creaciones de los cuerpos sí necesitamos necesariamente de unirnos sexualmente a una pareja del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor. Pero mientras no tenemos la pareja o teniendo la pareja no se puede ir a la práctica, pues se hace la sublimación de la energía.
Acá vemos los 7 centros de la máquina humana porque esa subida de la energía es en torno a nuestros centros energéticos, pero no pasamos por el centro emocional. O sea, la energía sale de nuestras glándulas sexuales, cruza debajo del centro instintivo, debajo del centro instintivo de allí sube a el corazón, que es en nuestro centro intelectual inferior, de allí cruza en la garganta, que es el centro motor, y de allí sube por la nariz, llega al cerebro, se minimiza el cerebro y de allí se exhala llevando la energía. Una vez que ya se minimizó el cerebro, el restante se lleva al corazón y del corazón se canaliza a través de la imaginación consciente hacia esa parte del cuerpo que queremos revitalizar. Entonces, para sublimar la energía lo haremos por los canales ganglionares de Ida y Píngala, porque esas dos serpientes que vemos entrelazadas en el caduceo de Mercurio, pues son esos dos canales, Ida y Píngala. Acá vemos cómo a través de la imaginación vamos a imaginar cómo sube esa energía desde nuestras glándulas sexuales, como vemos acá en la mujer. Ida empieza en el ovario derecho, que es donde vemos la crucecita, el positivo. Allí en el ovario derecho inicia, cruza debajo del centro instintivo. Vean que sí saltamos lo que es el centro emocional. Cruza en nuestro centro intelectual inferior, cruza en el centro motor, cruza aquí en la nariz y sube al cerebro. Allí se minimiza y se exhala y se envía esa energía al corazón y del corazón a la parte que queremos repotenciar, por decirlo de alguna manera. Posteriormente pasamos entonces a Píngala, que es en el ovario izquierdo, como vemos acá, en el ovario izquierdo donde está el negativo, pasa debajo del centro instintivo, cruza en el centro intelectual inferior, cruza en el centro motor, entra por la nariz que está destapada, sube al cerebro, se minimiza en el cerebro y se exhala y se envía esa energía al corazón y del corazón a la parte que queremos repotenciar. Por acá nos saluda Carla Bonilla. Bueno, Carla, bienvenida. Entonces, acá vemos la sublimación en el hombre, que es igual que en la mujer, pero iniciando en lugar del lado derecho, inicia del lado izquierdo. O sea, inicia, Ida ya no es en la mujer que es del lado derecho, sino en el hombre que es del lado izquierdo. Ida es en el testículo izquierdo, pasa debajo del centro instintivo, cruza en el centro intelectual inferior, cruza en el motor, entra por la nariz, sube al cerebro, se minimiza y se exhala hacia el corazón. Posteriormente se pasa entonces al testículo derecho, que es Píngala. Entonces allí cruza debajo del centro instintivo, cruza en el centro motor, en el centro intelectual inferior, centro motor, entra por la nariz, sube al cerebro, se minimiza y se exhala y se lleva la energía al corazón. Sin embargo, ahorita que vamos a hacer la práctica, vamos a dejar los dos procesos, o sea, la lámina donde está el proceso, tanto en el hombre como en la mujer, para que cada uno pues pueda ir viendo cuál es el recorrido que va a hacer la energía. Entonces vamos a recapitular un poquito. Decíamos, en la mujer inicia en el ovario derecho. Vemos cómo cruza debajo del centro instintivo, centro intelectual, centro motor, entra por la nariz que está destapada, sube al cerebro. Posteriormente el ovario izquierdo, debajo del centro instintivo, centro intelectual inferior, en el centro motor, entra por la nariz destapada, sube al cerebro y allí se exhala. Entonces en el hombre, como decíamos, es al revés. De todas maneras, como les decía, cuando vayamos a hacer la práctica, lo dejamos allí donde tenemos la lámina, donde están ambos procesos, de manera que cada uno pueda visualizar cuál es el proceso que le corresponde hacer. Esta práctica lo más recomendable es hacerlo en las horas más tempranas de la mañana, entre 4 y 6 de la mañana, porque allí es donde el prana, esa energía del ambiente, pues está más limpio. Entonces se recomienda que sean esas horas, también porque como todavía no nos hemos identificado con las cosas del diario vivir,
pues también estamos como más concentrados. Entonces, déjenme ver para acá si está. Ah, no está. Vamos a hacer belilín y círculo mágico. Ya va, déjenme ver si es que explica primero. No. Vamos a hacer el belilín y el círculo mágico porque veo que no lo trae la práctica. Entonces vamos a hacer el belilín y el círculo mágico para hacer la práctica. La vamos a hacer solo 10 minuticos porque es lo que se recomienda. Y vamos a explicar cómo podemos hacerlo en ida primero y píngala después, o podemos hacerla las dos al tiempo. Entonces, de las dos maneras lo vamos a explicar y después pasamos a hacer la práctica, pero vamos a hacer el proceso de belilín y círculo mágico que siempre debe hacerse antes de cualquier práctica. Entonces vamos a hacer una respiración profunda para ponernos en presencia de nuestro ser e iniciar la práctica. Inhalamos lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Ansha. Retenemos. Exhalamos. Vamos a hacer el belilín. Recordemos que belilín y círculo mágico lo explicamos en la conferencia número 7 y está en la página de Facebook de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Entonces vamos a hacer el belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora vamos a hacer el círculo mágico de protección. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mí, intercesor elemental, salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así, libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la petición de asistencia. Vamos a pedirle a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, la asistencia para realizar la práctica. Cada uno lo hace internamente. Allí le pedimos concentración, imaginación y voluntad. Bien. Ahora vamos a hacer un proceso de relajación rápido del cuerpo porque en realidad recordemos que las horas que se recomiendan son entre 4 y 6 de la mañana. En ese momento ya, o sea, apenas nos estamos despertando,
Habremos apenas recordado el astral, ya allí estamos encerrados en nuestro belilín y círculo mágico. Entonces, en realidad, en ese momento no es necesario hacerlo porque ya lo tenemos hecho. Hacemos es la petición de asistencia y procedemos a hacer la práctica. Entonces, vamos a hacer un proceso de relajación rápida de nuestra psique y de nuestro cuerpo para hacer la práctica, porque no estamos en esas horas de 4 y 6 de la mañana. Entonces, vamos a relajar la emoción a través de la respiración. Vamos a inhalar lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. 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 Bien. Ahora vamos a escuchar sonidos durante un minutico para relajar nuestra mente y ya pasamos a hacer una relajación rápida del cuerpo físico. Entonces vamos a escuchar sonidos del exterior buscando cada vez sonidos más lejanos sin identificarnos con ningún sonido. Vamos a hacerlo durante un minuto. Muy bien. Vamos a relajar el cuerpo físico ahora a través de la imaginación, pero vamos a hacerlo con la respiración. Vamos a imaginar que a través de la respiración pues ingresa una luz verde relajante, profunda, distensionante, que en la medida en que inhalamos, esa luz va entrando y cuando sale, o sea, cuando exhalamos, vamos a imaginar cómo suelta todo nuestro cuerpo. O sea, todos nuestros músculos, nuestros nervios, nuestros tendones, nuestros órganos, la sangre, la piel, vamos a sentir cómo relaja por donde va pasando en ese momento en que inhalamos y cuando soltamos, pues se relaja todo el cuerpo. Entonces vamos a hacer 5 respiraciones imaginando ese proceso de relajación del cuerpo físico. Inhalamos. Esa luz entra a todo nuestro cuerpo y soltamos. Inhalamos. Retenemos.
exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Vamos a observar si hay alguna parte del cuerpo que esté tensionada. Hacemos como un escáner cada parte del cuerpo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, a ver si hay alguna parte de nuestro cuerpo tensionada. Si hay alguna parte tensionada, allí le decimos internamente, relájese, cálmese, suéltese. Respiramos y soltamos. Volvemos a revisar si hay otra parte que esté tensionada. Y allí le ordenamos, relájese, cálmese, suéltese y soltamos. Muy bien. Entonces, vamos a explicar la sublimación en el hombre, que lo veíamos hace rato, pero vamos a explicarlo con la respiración. Entonces, vamos a iniciar donde si es el hombre, se va a tapar la fosa nasal izquierda. Obviamente va a inhalar por la fosa nasal derecha, imaginando que entra con ese mantra Ham. Entonces va a imaginar en la medida en que va inhalando, o sea, inhala e imagina que el aire entra hasta la glándula sexual. O sea, donde estemos tapando, allí el hombre está tapando la fosa nasal izquierda y se va a imaginar el testículo izquierdo, que es donde inicia ida. Entonces, allí va a inhalar, imagina que el aire entra a los pulmones y llega allí al testículo izquierdo. Entonces, en ese ham, entra el aire, llega a los pulmones, imagina el recorrido mentalmente, porque allí, una vez que entra el aire a los pulmones y a la glándula sexual, allí va a retener e imagina el recorrido mentalmente. Del testículo izquierdo, cruza debajo del centro instintivo, cruza en el centro intelectual inferior, cruza en el centro motor, en el entrecejo, porque entra por la fosa nasal destapada, entra al cerebro. Allí imaginamos cómo la energía se expande en nuestro cerebro, se suelta la fosa nasal y se exhala. Y se imagina que esa energía va hacia el corazón y de allí se expande hacia todo el cuerpo, o si necesita repotenciar alguna parte del cuerpo, pues imagina cómo esa energía va hacia esa parte del cuerpo. Entonces la exhalación se hace rápido, 2 o 3 segundos. Una vez que ya lo hace del lado izquierdo, pues entonces pasa a hacerla del lado derecho, donde entonces tapa la fosa nasal derecha y del testículo derecho, entonces la persona inhala, entra la energía a los pulmones, de los pulmones al testículo derecho y de allí retiene la respiración e imagina. Sube la energía cruzando en el centro instintivo, cruza en el centro intelectual, cruza en el centro motor, entra por la nariz destapada, se expande en el cerebro, allí va a exhalar, o sea, suelta y exhala. Se va la energía al corazón y de allí se expande a todo el cuerpo o a la parte afectada. Este es el Pingala que lo estábamos también explicando. En la mujer es al revés. La mujer va a iniciar en la fosa nasal derecha y el ovario derecho. Entonces nos tapamos la fosa nasal derecha si es mujer. Inhalamos por la fosa nasal izquierda. Allí donde, o sea, para que no nos confundamos, del lado que estamos tapando, de ese lado es que va a subir la energía.
O sea, me tapo la fosa nasal derecha y va a subir la energía desde el ovario derecho. Entonces, inhalamos, imaginando que entra el aire a los pulmones, de los pulmones pasa al ovario derecho y allí retenemos. Al retener, imaginamos el recorrido mentalmente, cruza debajo del centro instintivo, cruza en el centro intelectual inferior, cruza en el motor, entra por la fosa nasal destapada, sube al cerebro, seminiza el cerebro y ahí soltamos, se va al corazón y se expande por el cuerpo. Posteriormente pasamos entonces ahora a Pingala, que es tapamos la fosa nasal izquierda y la energía va a subir desde el ovario izquierdo. Entonces, inhalamos, imaginando que el aire entra a los pulmones, de los pulmones a la glándula del lado izquierdo, al ovario izquierdo. Allí vamos a retener y empezamos a imaginar. Sube la energía cruzando en el centro instintivo, cruzando en el centro intelectual inferior, cruzando en el motor, entra por la fosa nasal destapada, allí seminiza el cerebro, soltamos y de allí imaginamos cómo la energía se expande. Por acá nos saluda Conocimiento de sí mismo. Bueno, bienvenido. Entonces, ahora que vamos a hacer la energía, vamos a quedar en esta lámina que les decía, aquí están los dos procesos, cada uno se puede concentrar en su proceso, porque lo podemos hacer un ovario primero, el otro después, o sea, ida primero, píngala después, o sea, si es la mujer, como les decíamos, inicia en el ovario derecho, pero si es el hombre, inicia en el testículo izquierdo. Entonces no hay que confundirse porque sencillamente el hombre es positivo y la mujer es negativo, por eso iniciamos de maneras distintas. Pero el proceso es el mismo, solo que es de distinta polaridad. Entonces, vamos a hacerlo, bueno, o sea, ya lo explicamos, uno primero, el otro después, pero también se pueden hacer al tiempo. O sea, una persona puede inhalar, inhala, imagina que el aire entra a los pulmones, de los pulmones llega a ambas glándulas sexuales, a ida y píngala, a las dos al mismo tiempo, allí retiene y se imagina cómo salen las dos serpientes al mismo tiempo, cruzan debajo del centro instintivo cuando ya retenemos, o sea, retenemos y salen las dos serpientes, cruzan debajo del centro instintivo, cruzan el centro intelectual inferior, cruzan el centro motor, entran por las fosas nasales, seminizan el cerebro y se exhala al corazón. Entonces volvemos nuevamente, si se hacen las dos serpientes al mismo tiempo, debe hacerse únicamente por 5 minutos. Si lo vamos a hacer una glándula primero y después la otra, o sea, la izquierda, la derecha, la izquierda, la derecha, la izquierda, la derecha, lo hacemos 10 minutos. Pero si los vamos a hacer las dos al tiempo, entonces se hace solo 5 minutos y vamos a imaginar cómo suben las dos serpientes al mismo tiempo. De todas maneras, recordemos que el material complementario se lo pasamos a través del grupo de WhatsApp y allí se explica claramente. O sea, se inhala lenta y profundamente, imaginando que entra el aire a los pulmones y de los pulmones a las glándulas sexuales. Allí es donde se va a retener y una vez que se retiene es que se da el proceso imaginativo. De hecho, aquí lo explica. En el HAM, cuando estamos inhalando, en el proceso imaginativo, o sea, cuando van subiendo las serpientes, es la retención y SA es cuando se exhala. Entonces, está bastante claro el proceso para cada uno de los dos. Entonces, vamos a poner el tiempo. Déjenme buscar por aquí el temporizador. Vamos a hacerlo durante 10 minutos porque lo vamos a hacer una glándula primero y la otra después. Porque ya hacerlo las dos glándulas al tiempo, pues no, o sea, no es muy complicado porque sencillamente pues imaginamos cómo las dos serpientes suben al tiempo y lo hacemos solamente durante 5 minutos. Pero cuando lo hacemos 10 minutos, lo hacemos... si es la mujer que inicia en el ovario derecho, pues lo hacemos ovario derecho, ovario izquierdo, ovario derecho, ovario izquierdo,
ovario derecho, ovario izquierdo, hasta que se dan los 10 minutos. En el hombre sería testículo izquierdo, testículo derecho, testículo izquierdo, testículo derecho, hasta que se completen los 10 minutos. Entonces, por supuesto, yo lo voy a hacer con el proceso de la mujer, donde vamos a iniciar en el ovario derecho, pero el hombre puede imaginarse, pues, su proceso desde el testículo izquierdo. Entonces, déjenme poner el temporizador, activarlo. Y empecemos. Déjenme ver si puedo alejarme un poquito más de la pantalla, a ver si se ve un poquito más. A ver, porque no se ven las glándulas. Déjenme mover un poquito para acá. Ok. Entonces, la mujer que inicia su proceso en el ovario derecho, entonces inhalamos, llega el aire de los pulmones a la glándula, al ovario derecho, retenemos, sale la energía, cruza debajo del centro instintivo, cruza en el centro intelectual, cruza en el centro motor, entra por la fosa nasal izquierda, seminiza el cerebro y entonces iniciemos. O sea, estaba explicando el proceso así porque cuando estamos haciendo el proceso imaginativo solamente vamos a ver que me tapo la nariz, pero el proceso se está dando como lo vemos aquí en la imagen. Entonces iniciamos. La mujer que inicia del lado derecho, el hombre inicia del lado izquierdo. Inhalamos. Retenemos. Empieza el proceso imaginativo. Inhalamos con el ham. Retenemos. Retenemos. Inhalamos. Retenemos. Inhalamos. Retenemos. Inhalamos. Retenemos. Inhalamos. Retenemos.
Retenemos. Inhalamos. Retenemos. Inhalamos. Retenemos. Inhalamos. Inhalamos. Retenemos. Inhalamos. Retenemos. Inhalamos. Retenemos. Inhalamos. Retenemos. Inhalamos. Retenemos. Inhalamos. Retenemos. Inhalamos. Retenemos.
gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina. Justamente terminamos en del lado de la glándula de Píngala. O sea, iniciamos en ida y terminamos en Píngala. Si cuando finalizan los 10 minutos estamos en ida, o sea, en el caso de la mujer, del lado del ovario derecho, entonces, aunque ya esté sonando el temporizador, igual terminamos de hacer ida y hacemos Píngala también para que queden parejas las dos glándulas. Si es en el hombre, de igual manera, el hombre que tiene ida en el testículo izquierdo, si suena el temporizador y está haciendo ida del lado del testículo izquierdo, tapando la fosa nasal izquierda, pues entonces sigue sonando la alarma porque ya debiera culminar, pero termina de hacer ida y hace también Píngala para que quede parejo, o sea, se haga la subida de ida y la subida de Píngala y queden las dos parejas. Recordemos que cuando se hace al tiempo lo que hacemos es que se inhala por ambas fosas nasales, entra el aire a nuestros pulmones, de los pulmones a ambas glándulas sexuales, se retiene y allí se empieza el recorrido con el ham, cruza debajo del centro instintivo, las dos serpientes, cruza en el centro intelectual inferior, cruza en el motor, entra por ambas fosas nasales, seminiza el cerebro y volvemos otra vez, o sea, respiramos, volvemos otra vez, inhalamos, entra a ambas glándulas, o sea, del aire a los pulmones, de los pulmones a ambas glándulas sexuales, allí se retiene, sale el proceso de imaginación con el ham, cruza debajo del centro instintivo, cruza en el centro intelectual inferior, cruza en el centro motor, entra por ambas fosas nasales, seminiza el cerebro y cuando lo hacemos las dos al tiempo, recordemos, se hace solamente 5 minutos. Entonces puede hacerse como lo hicimos en la práctica de hoy, una glándula primero, o sea, hacerlo de manera alternada, la glándula en el caso de la mujer, el ovario derecho, el ovario izquierdo, ovario derecho, ovario izquierdo, hasta que se completan los 10 minutos. Si es el hombre, testículo izquierdo, testículo derecho, testículo izquierdo, testículo derecho, hasta culminar los 10 minutos. O como acabamos de explicar, ambas glándulas al mismo tiempo y se hace solamente 5 minutos. Bueno, vamos a pasar a las recomendaciones. Recordar protegerse con el bililín y el círculo mágico, que los hicimos, pedir la asistencia al Padre y a la Madre Divina para que nos den concentración, imaginación y voluntad. La sublimación no debe hacerse sino una sola vez al día y solo durante 10 minutos si se hacen ambas glándulas alternadas. Si se hacen las dos al tiempo, se hace solamente 5 minutos. Tener mucha concentración es el éxito de esta práctica. Y como les decía al inicio, las mejores horas para sublimar son desde las 4 de la mañana a 6 de la mañana. Allí inicia uno el día pues bien repotenciado porque esa energía pues ya la hemos canalizado hacia nuestros centros superiores. Entonces, para la persona soltera es bueno hacer esta práctica todos los días mientras que vamos activando esas neuronas para activar pues esos procesos de autoobservación, esos procesos de concentración durante el día y el estar atentos, por supuesto, a la muerte en marcha. Entonces vamos a ver si hay preguntas. Ya finalizando, pues lo dejamos con esta frase que dice: practicándolo ustedes mismos se darán cuenta que es muy sencillo y ayuda muchísimo, o sea, a mantenernos activos en el día, a estar más atentos, a estar más fortalecidos. Entonces, aunque mucho nos fortalece la práctica de muerte, también este proceso de la sublimación pues va activando, como les decía, pues esas neuronas que tenemos bastante afectadas antes de llegar al conocimiento. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas. Déjenme revisar por acá. Veo que aquí no me salen en el teléfono, pero aquí sí las veo. Dice
Conocimiento de sí mismo, paz a todos, saludos, bueno, bienvenido. Pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando uno sublima más de la cuenta? Pues cuando subimos más de la cuenta estamos haciendo un proceso de masturbación de la energía. Entonces, por eso se hace únicamente lo necesario, que son los 10 minutos si son las glándulas alternadas o 5 minutos si son las dos al tiempo. Nos dice también la sublimación es efectiva para recuperar la mente, sí, definitivamente. Es con esa intención que se hace para que la energía pues no la tomen nuestros yoes, sino que la estemos invirtiendo en seminizar nuestro cerebro. Bueno, veo que no hay más comentarios. Me extraña que en el teléfono no me salieron. Menos mal revisé por acá. Bueno, agradeciéndole a los compañeros que participaron. Como vemos es una práctica bastante sencilla. Eh, que es bueno pues estar haciendo todos los días de manera que vayamos pues activando nuestro cerebro. Por acá nos dice, ya va, por acá veo un comentario que no había visto. Estoy trabajando mucho por ahora. Impresiones, negándome, muriendo, canciones de los yoes y charlas. Ah, pues sí, nuestros yoes nos mantienen esa mente todo el día en un solo bla 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 si no estamos atentos. De hecho, cuando estamos distraídos, o sea, uno a veces dice, ay no, que estoy, por ejemplo, hice algún trabajo y estoy agotado y entonces me siento a descansar un ratito y en ese descansar que uno de repente dice, bueno, me recuesto aquí un poquito o se retira uno a la habitación y se acuesta un ratito, de una vez la mente es la que se activa y eso empieza a lanzar imágenes a veces que son hasta cuestiones que locas de la mente que uno cuando está atento dice, ¿qué es esto? O sea, las cosas que pasan por la mente, las canciones que empiezan a reproducirse, películas mentales que uno dice, es un proceso de otra persona que uno dice, ¿y esto qué hace en mi cabeza? Pero si estamos observando, pues entonces estamos muriendo a todo eso, porque nuestros yoes siempre están buscando gastar la energía de nuestro centro. Pero si estamos atentos, pues allí estamos recuperando esa energía. Entonces, no permitir que los yoes malgasten la energía, sino que nosotros ya la estemos invirtiendo. Bueno, veo que no hay más comentarios. Bueno, recomendándole a todos, como siempre, la práctica es la que hace al maestro. Mientras más hacemos las prácticas, pues más vamos viendo los resultados. Y de esa manera, pues también nos vamos animando más, o sea, vamos tomándole ese sabor trabajo a cada una de nuestras experiencias, a cada una de nuestras prácticas. Bueno, no me queda más que, como siempre, agradecerle a todos los que participaron, recomendarles todas las prácticas son buenas, estar muriendo en el día a día es lo que nos ayuda al astral y despertarnos muy quietecitos para poder traer el astral, ese recuerdo del astral para ver qué nos pusieron a trabajar ahora y de esa manera pues ir vivenciando nuestros cambios. Bueno, gracias a todos por participar, feliz resto de la noche. Mucha fuerza para todos y feliz astral. Hasta la próxima.